Evangelio de Marcos, vamos a ir al capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer en esta mañana, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Esta es la porción que vamos a estar tratando. Bien, dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oramos. Grande Dios, estamos en tu presencia, bendito Señor, rogando que tú, a través de tu Santo Espíritu, obres en la vida de cada persona que hoy se encuentra aquí, Señor. Oh, bendito Dios, la obra no es mía, la obra es tuya, Señor, por medio de la exposición de tu palabra que alumbra, hace entender, tu Santo Espíritu convenciendo. Rogamos, Señor, que hoy lleguen a tus pies, muchos lleguen a tus pies, y muchos arreglen sus vidas para vivir conforme a tu voluntad. Por favor, te lo pido, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es Vestidos de su gracia. Ese es el título. Vestidos de su gracia. Y nuestro tema es Extendiendo la gracia divina. Título: Vestidos de su gracia. Tema: Extendiendo la gracia divina. La porción que vamos a ver en esta mañana nos habla de un hombre con una vida triste,
Un hombre, si han escuchado el relato y no se durmieron mientras lo leí y traté de hacerlo con fuerza para que se mantengan despiertos, si pudieron oír, es la historia de un hombre triste, un hombre solitario, un hombre sufrido, un hombre miserable, un hombre que tenía una vida sin sentido, un hombre que, según describen las Escrituras, estaba desnudo. Pero más allá de aquella desnudez física en la cual él se encontraba, estamos hablando de una desnudez interna, una desnudez espiritual, hasta que Jesús se compadeció y extendió su gracia divina. ¿Siguen? Jesús se compadece de este pobre hombre, extiende su gracia divina al cruzar el mar de Galilea a buscar a este hombre. Él decidió pasar por toda una tormenta devastadora, para poder llegar y alcanzar a ese hombre miserable y poder así vestirlo de su gracia. Vestirlo de su gracia. Y la obra de Dios es vestirte con su gracia y que tú luego extiendas esa gracia divina hacia otro lado. Como Él la extendió a ti y te vistió, así Él quiere que tú extiendas esa gracia para Él vestir también a otros. Así que este hombre fue vestido por la gracia y luego este mismo hombre que es endemoniado, y luego vamos a ver cómo el trasfondo de todo esto, pero este mismo hombre luego siendo liberado se dispone a extender la gracia bendita que le llegó a sus manos. Él se propone extenderla. Hoy Jesús también quiere extender su gracia divina a tu vida. ¿Has escuchado? Escúchalo bien. No solamente a este hombre, a este pobre, miserable hombre, sino también a nuestras miserables vidas. Él quiere hoy extender su gracia y cubrirte con su preciosa gracia divina, con su amor, con su misericordia, con su bondad, con su fidelidad. Él quiere abrazarte, Él quiere tomarte y llenarte con esto. Él resistió la tormenta en el mar de Galilea para alcanzar a ese hombre. Pero por ti y por mí, Él venció la tormenta en el Calvario. Él venció una tremenda tormenta en el Calvario para que tú hoy puedas venir a sus pies. Él te está llamando. Así que ven en esta mañana. Ven en esta mañana a los pies de Cristo. Quizás tú te encuentres como este hombre. Un pobre hombre, un endemoniado, un hombre con una vida sin sentido, en miseria. Puedes venir al pie del Señor Jesucristo. Versículo número 1. Versículo 1 del capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta ciudad, esta región de Gadara, estaba situada al oriente del mar de Galilea. Y por ende, se considera que esta era una ciudad gentil. Era una ciudad gentil y ahora vamos a ver un poquito más respecto de esto. Y se puede calcular que era una ciudad gentil porque si prestaron atención en el versículo 11, dice que estaban allí cerca del monte, un gran acto de cerdos paciendo. Y si alguno entiende un poco el contexto de los judíos, ellos no podían. El cerdo era un animal inmundo. El cerdo es un animal inmundo. Y aparentemente en esa región estaban cuidando ese tipo de animal. Así que muy posiblemente eran gentiles. Ahora nos dice la historia que Jesús baja de la barca y al poner un pie, Él bajó de la barca y al poner un pie en tierra, había ahí un hombre poseído, un hombre endemoniado, un hombre con un espíritu inmundo, que al verlo dice que corrió hacia la presencia de Jesucristo y se postró ante Él. Ahora, ¿qué es esto de un hombre endemoniado? ¿Qué es esto que nos habla de un espíritu inmundo? Bien,
Un hombre con espíritu inmundo nos habla justamente de un hombre que está siendo controlado, que está siendo dominado, que está siendo gobernado por el poder de un demonio. Tiene un espíritu inmundo. Un espíritu tiene dominio de su cuerpo y a veces le causa males a las personas como enfermedades y aún daños físicos, como acabamos de leer en esta porción. En Lucas, que es el paralelo de este pasaje que estamos leyendo, en Lucas nos dice que este hombre había sido poseído de hacía ya mucho tiempo. Ahora no sabemos cuánto tiempo precisamente. 1 año, 2 años, 3 años. Pero la palabra hace ya mucho tiempo nos da a entender hacía largo tiempo. Largo tiempo que este hombre se encontraba con una vida miserable, con una vida pobre, angustiada, una vida sufrida. Pero no solamente hacía tiempo que estaba endemoniado, sino que también en Lucas nos da un poquito más de luz, no lo buscamos, pero nos dice también que este hombre estaba desnudo. Es vergonzoso andar desnudo. Este hombre andaba caminando y moviéndose por todos aquellos lugares desnudo, sin nada de ropa que ponerse que le cubra sus partes íntimas. Él se encontraba desprotegido, expuesto de esa manera. También nos dice este pasaje, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Este hombre vivía en un lugar de muerte, en un lugar completamente sin vida. De esa manera y en esa manera vivía este hombre. También nos dicen en el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Este hombre estaba gritando, la gente lo escuchaba, la gente lo veía, que andaba desnudo por ahí, corriendo y dando, ¡ah!, gritando y diciendo, vaya uno a saber qué barbaridades y qué cosas esa persona estaba diciendo, pero gritaba cosas que no tenían quizás mucho sentido, que no tenían coherencia, o cosas que personas cuerdas no dirían en público. Esta persona se encontraba de esa manera. Este hombre desencajaba en la sociedad. Además de eso, el versículo 5 también nos dice que siempre andaba de día y de noche dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre tomaba piedras. Escúchalo bien, escuchen. Estaban con piedras, agarraba piedras este hombre, un hombre loco, agarraba piedras y se cortaba, se golpeaba con las piedras. Algo de locos. Un hombre que estaba fuera de sí, se lastimaba a sí mismo. ¿Quién quiere lastimarse a sí mismo? Este hombre se cortaba, se golpeaba. Su fuerza era tal que aún ni las cadenas lo podían sostener. Miren lo que dice, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Cómo es que este hombre tenía tal fuerza, tal poder para romper las cadenas? ¿Quién puede hacerlo? En el versículo 9, cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Legión me llamo, porque somos muchos. Este hombre tenía dentro de su cuerpo montones, miles de demonios. Una legión, según el ejército romano, eran entre 4.000 y 6.000 soldados. Por lo general, 6.000 soldados eran completos. Por lo tanto, se cree que este hombre tenía 6.000 demonios dentro de su cuerpo. Tenía tal fuerza que rompía las cadenas, una fuerza sobrenatural.
Fuerzas que ni aún lo más duro que podían ponerle, o atarle, o amarrarle, podía contenerle. Pero nos dice en el versículo 2, dice, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, nuestro Señor, el bendito Dios, Cristo, el Mesías, el que vino al mundo a salvar a la humanidad de los pecados, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre cayó de rodillas ante la presencia del Dios soberano de toda la creación. No había nada que pudiera contener a este hombre, pero cuando vio a Cristo, lo primero que hizo fue correr y caer de rodillas ante Jesús. Ante la autoridad de Dios. Eso fue lo que hizo este hombre. Quizás, al ver la condición deplorable de este hombre, movido a misericordia, en el versículo 8 el Señor le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Quizás Jesús, al verlo a este hombre que vino y se postró ante él, y verlo todo lastimado, desnudo, quizás babeando, todo sucio, vaya a saber uno cómo estaba ese hombre. Al verlo en esa condición, se compadeció y le dijo, sal, sal espíritu inmundo de él, déjalo en paz. El caso de este hombre, hermanos, el caso de este hombre no es diferente a muchos en este mismo momento. El caso de este hombre es la misma condición en la que habíamos estado algunos de nosotros y en las que hoy están muchos en este momento. ¿Has escuchado? Pero ¿cómo la misma? Yo no ando desnudo, yo no me ando lastimando, yo no ando gritando locuras por la calle, yo no vivo en un cementerio. ¿Cómo? Miren lo que dice Efesios. No lo busquen, se los leo. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Algunos de los que ya hemos recibido a Cristo. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ese mismo espíritu inmundo sigue obrando, sigue operando en tu vida, diciéndote lo que tú tienes que hacer. Que tú no te des cuenta en este momento. Aunque a ti no te parezca, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo. Ese hombre puede ser tú en esta misma mañana. Quizás no estés endemoniado, pero sí estás contaminado por su influencia inmunda. Y cuando hablo de su influencia inmunda, estoy hablando en un sentido moral. Se refiere a que hemos sido contaminados y pervertidos en todo pensamiento, en toda palabra, en todo acto. Tú estás siendo influenciado por los deseos de tu padre, el cual no es Cristo. Y bajo sus deseos estás andando. Influenciado por eso. Y por sobre todas las cosas, en cuanto a lo moral, este tipo de inmundicia se enfoca mucho y desemboca mucho en lo sexual. En lo cual, prácticamente aún entre los creyentes, es difícil controlar. ¿Cuánto más para
una persona que vive en el liberalismo, haciendo cada uno lo que quiere y practicando lo que quiere, influenciados por el maligno. 3 palabras son importantes en estos pasajes que hacían referencia a este hombre, al mundo de este hombre. Y estas palabras son cementerio, cadenas y heridas. Estas 3 palabras hacían referencia a ese hombre. Pero estas 3 palabras, cementerio, cadenas y heridas, también hacen eco a las personas de hoy en día sin Cristo. Están encadenados por el diablo, están muertos por sus pecados y aún así están lastimándose a sí mismos. No con una piedra, pero te estás dañando a través de otros medios. Te estás dañando a ti mismo al no mirar a Cristo. Al continuar con tu vida de desobediencia, al continuar haciendo lo que a ti bien te parece, te estás lastimando, te estás dañando. Eres como ese endemoniado. Él lo hacía visiblemente y se golpeaba y se lastimaba, pero indirectamente también lo hacemos. Llevando nuestra vida camino a la condenación eterna, camino al infierno. El mundo intenta, en sus actos desesperados, tratar de resolver y tratar de ayudar a las personas que están con diferentes problemas, aún ellos mismos, porque son incrédulos, e intentan ayudarse de una u otra manera a poder contener estas situaciones deplorables y lamentables de la condición del hombre. Intentan hacerlo, crean cárceles, hay que ponerlo preso al asesino, al violador, al loco este. Tenemos que hacer algo, vamos a contener este tipo de locura. Los metemos en la cárcel. Creamos instituciones donde metemos al loco en un psiquiátrico. Allí también los atan. Allí también los atan. Quizás en un asilo. Tratan de contener a las personas por medio de píldoras, por medio de pastillas. Vamos a medicarlos. Está medio loco, está saliéndose de sí. Está haciendo cosas que no lo entiendo, no entiendo su comportamiento, y por medio de píldoras tratan de regular el comportamiento, las actitudes, el temperamento que no está que no está regulado de la persona. Tratan de hacerlo de una manera, creando pociones, haciendo magia, haciendo psicología, tratando de ayudar. Pero el problema con esto es que los esfuerzos del hombre están enfocados en los síntomas. Están enfocados en los síntomas y no en el problema. Y no en el problema central de la persona. Tratan de controlar las cosas que la gente hace, pero no solucionan y no controlan lo interno. Es que no lo pueden hacer. No hay forma de hacerlo. Porque el poder del pecado y de la muerte son mayores que la fuerza del hombre. No podrás hacerlo. Si estás buscando ese tipo de camino, si estás buscando medios, pastillas, estás buscando soluciones psiquiátricas, si estás buscando, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. A ese hombre nadie le podía contener. El único que pudo salvarle y remediar su vida fue el poder de Cristo. Así que, querido oyente, ya sea que estés perdido y atado al pecado, o que seas salvo y estés viviendo fuera de la voluntad de Dios, ¿escuchaste? Ya sea que estés muerto, que estés en pecado, en desobediencia, o que seas salvo, pero estés viviendo fuera de la voluntad de Dios, hay una cura para tu condición. ¿Alguien puede ayudarte? No necesitas de pastillas, no necesitas de un psiquiatra, no necesitas de un sacerdote, no necesitas de ningún tipo de programa que pueda contenerte para ayudarte. Necesitas a Jesús. ¿Has escuchado? Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús.
Eso es lo que necesitamos. Él es el antídoto para el pecado que hay en tu corazón. Él es la solución, es la cura a tu condición, es la cura a tu problema. Así que acércate en esta mañana de rodillas. Acércate de rodillas a Jesús como lo hizo este endemoniado. Y Dios te librará. Dios lo hará, pero ven a Cristo. Nadie está más allá de ese toque compasivo, de ese toque amoroso del Maestro. Nadie. Solo Cristo. Él se compadece de ti. Quizás nadie se compadezca de tu condición. Quizás nadie entienda tu condición. Es más, te rechacen, hablen mal de ti, no quieran estar contigo. Pero Cristo, como es endemoniado, tuvo misericordia, extendió su gracia, lo vistió con su gracia. De igual manera puede hacerlo contigo. Observen que Jesús estaba cerca de las tumbas y estaba cerca de los cerdos. Piensen para aquellos que conocen un poco respecto de las leyes judías. Los judíos no podían estar en contacto con los muertos. Era algo impuro, era algo malo. Ahí estaba Jesucristo, en medio de las tumbas, aún en medio de aquellos cerdos. Pero esas cosas no lo limitaron. Esas cosas no lo pararon, no lo frenaron para extender su gracia y para vestir, cubrir a ese hombre con su gracia divina. Espero que de la misma manera el pecado de los pecadores no te limite a ti, mi hermano creyente, para extender la gracia de Dios y que Él pueda cubrirlos, vestirlos con su gracia. Porque a Cristo eso no lo frenó. Que tampoco nos frene a nosotros esto. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 3 cosas quiero destacar de este pasaje. Hay muchas más cosas, pero el mensaje se me va súper largo. 3 pequeñas cosas a destacar de este pasaje. En primer lugar, ¿qué hacían los demonios dentro del cuerpo de ese hombre? ¿Por qué los demonios habían tomado posesión de un hombre? Y escúchenlo bien, porque hoy sigue sucediendo. Hoy sigue sucediendo. No que tú tengas un demonio dentro tuyo, pero en otros lugares hay gente que sí lo tiene y se hace manifiesto. Se hace manifiesto. Quizás tú no tengas un demonio, pero sí eres influenciado por los deseos del príncipe de este mundo, del diablo. Ahora, ¿por qué estos demonios estaban dentro de este hombre? Los demonios quieren habitar los cuerpos humanos como un vándalo. Quiere pintar las paredes con aerosol. Como una persona violenta quiere un arma para hacer daño. De la misma manera, los demonios quieren poseer los cuerpos humanos para usarlo en contra de su creador. Usarlo en contra de Dios. Los demonios atacan a los hombres porque atacan la imagen de Dios en el hombre. Los demonios atacan, odian tanto a Dios que no quieren la imagen de Dios en el hombre. Y van a tratar de hacer esa imagen, de corromperla y de hacerla totalmente grotesca a la manera en la que se encontraba este endemoniado. Un hombre completamente arruinado. Pobre hombre. Daba pena, daba lástima. Quizás algunos hubiesen pensado como la esposa de Job. Que lo maten. Que alguien lo mate a este pobre hombre. Que alguien lo entierre vivo. Está sufriendo así. Vidas miserables. Eso es lo que Satanás, el diablo y sus demonios quieren de los hombres, quienes llevan la imagen del Dios vivo. Quiere eso. Pero tranquilo, porque los demonios no pueden atacar a los creyentes. Tranquilo, porque el Señor desarmó, descargó el arma del diablo. Cuando Cristo murió por gracia en aquella cruz del Calvario, Él murió y resucitó, y el diablo
y sus huestes, y dice, esas huestes de maldad quedaron sin armas. Ya no pueden hacernos nada. No pueden hacer nada contra los creyentes, contra los hijos de Dios. Aquellos que han venido en fe y en arrepentimiento, aquellos que han sido sellados, que llevan la marca del Espíritu Santo en sus vidas, son hijos de Dios, nada puede hacer. Pero ojo, porque si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, tienes las puertas abiertas para que Él haga contigo lo que quiere. Tú puedes ser aún su marioneta. Tú puedes hoy ser su juguete. Porque eso es lo que hace el diablo. Así que, en segundo lugar, le dijeron, en primer lugar, ¿qué hacía el demonio? Los demonios estos tomando este cuerpo humano. En segundo lugar, dije 3 cosas de este pasaje. Segundo lugar, miren la respuesta del demonio. Les dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Allí estaban estos demonios, que eran una legión, eran 6.000 demonios, diciéndoles juntos a Dios, no nos atormentes. En el paralelo de Lucas, dice también, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios eran conscientes de las amenazas de Dios para con ellos. Ellos eran conscientes, ellos sabían que les esperaba un juicio. Ellos sabían, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos van a ser enviados a las prisiones de oscuridad. Ya hay muchos que están encerrados en prisiones de oscuridad, y otros que serán lanzados juntamente con el diablo al infierno. Ya saben, vamos a pasar por un juicio. Pero nada pueden hacernos a nosotros. Él no tiene poder contra nosotros. En tercer lugar, ¿qué pasó con estos demonios que creían en Jesús como Dios? ¿Qué pasó? Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el enviado. Yo sé que tú eres Dios encarnado. Yo sé que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios tenían una teología excelente. Estos demonios comprendían y sabían quién era Jesucristo, pero ellos no tenían el corazón correcto. Una cosa es entender y otra cosa es tener el corazón correcto para con las cosas del Señor. Ellos sabían la verdadera identidad de Jesús. Es más, la conocían de una mejor manera o de una manera mayor que los líderes religiosos de aquellos tiempos y que aún nuestros tiempos lo conocen mejor que tú a veces. Y que yo quizás lo conocen mucho. Pero ellos no creían, no tenían fe para salvación. Ellos no tenían un arrepentimiento para salvación. Por tanto, les esperaba una condenación eterna. A ellos, junto con su líder, el diablo. Versículo 10 al 13. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos. Todos los demonios le rogaron. Imagínense lo que habrá sido esa voz. Porque no era la voz del hombre. Era la voz de muchos demonios. Todos los demonios rogando a través de ese hombre, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Jesús fue grandemente criticado
por lo que hizo en aquella ocasión, por lo que hizo en aquel momento. Pero es necesario analizar dos cosas rápidamente. Spurgeon dijo esto: Satanás preferiría fastidiar, escuchen bien, fastidiar a los cerdos que no hacer ningún mal. Es tremendo. Antes que irme y no hacer ningún mal, me voy a los cerdos. Prefería fastidiar a los cerdos que no hacer ningún mal. Él estaba fascinado con la maldad, tanto que él trabajaría sobre los animales si no pudiese trabajar sobre el hombre. Recuerden lo que dice Juan 10:10. Dice que Satanás, el diablo, vino a hurtar, a matar y a destruir. Eso es lo que él vino a hacer. Eso es lo que él quiere para la humanidad. Así que Jesús no fue el que causó ese gran destrozo. El que causó ese gran destrozo fue el poder destructor de Satanás. Jesús solamente le permitió, pero Jesús no lo hizo. Y en segundo lugar encontramos algo realmente sorprendente. Para Jesús era más valiosa la vida de ese miserable hombre. Para Jesús era más valioso ese hombre que un hato de 2000 cerdos, que también son su creación. También le pertenecen a él y son de su propiedad. Hermano mío, entiende esto. Y amigo mío, para Jesús tu vida es valiosa. Para él tu vida es valiosa. Tanto que dio su vida en rescate por la nuestra. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Piensen por un momento lo que fue en aquel momento. Vieron todos estos gentiles algo realmente sorprendente, era algo inusual, era algo maravilloso ante los ojos de ellos, ver a un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba perdido, ahora sentado en su juicio cabal, ahora estaba bien, y todos los cerdos que cuidaba, todos los cerdos de su propiedad, se habían tirado por un barranco. Eso era una locura. Era algo realmente sorprendente. Por lo tanto, corren. Van a hablar y a decir y a divulgar lo que estaba sucediendo. Versículo 15. Vienen a Jesús, toda la gente, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, los hombres llegan al lugar, hombres del pueblo, de diferentes partes del campo. Vengan acá, no saben lo que pasó. ¿Se acuerdan del endemoniado que estaba ahí en el cementerio, que se lastimaba, que intentamos atarlo cuántas veces? Un hombre que se llama Jesús vino, se postró el endemoniado delante de él y ahora está lo más bien. Está vestido, está perfecto. Y todos los demonios que tenía se fueron a los cerdos y se tiraron del precipicio y no me quedó ninguno. Ahora lo veían al endemoniado, al atormentado. Ahora lo veían vestido. Ahora lo veían sentado. Lo veían calmo. Lo veían con una paz interna. Tranquilo. Su juicio cabal, como cualquier otra persona. Jesús lo había cambiado. El poder de Cristo lo cambió, no cambió una píldora, no lo cambió la ayuda de las personas, no lo cambió ningún encierro, no lo cambió nada de eso, solo el poder de Cristo lo cambió. Ya no corría. Ese hombre ya no gritaba, ese hombre ya no se cortaba, ahora estaba tranquilo y sentado al lado de Jesús. Y escúchame bien, el que viene a Jesús debe ser transformado. Ninguno que viene a Jesús
permanece en la misma condición. Perdóname, mi querido, pero si tú me dices que eres de Dios y permaneces en los antiguos pecados y permaneces en tu vida de miseria, entonces tú no has sido transformado por Cristo. Porque el que viene a Cristo es transformado. Amén. El poder de Dios cambia. Jesús lo vistió. Ya no estaba desnudo y la transformación de Dios comienza de adentro hacia afuera, se manifiesta del corazón hacia afuera, se hace exterior, se hace visible. Fue vestido por Jesucristo y ahora estaba en sí, en su juicio sano. Ya no había confusión, ya no había agitación, ahora había una perfecta paz, una tranquilidad. Había cambiado física, espiritual y emocionalmente. Dios había equilibrado todo su ser. Estos versículos nos muestran lo que Satanás puede hacer con una vida. Pero también nos muestra lo que Jesús puede hacer con una vida que Satanás ha destruido. Satanás crea, Satanás fabrica borrachos, drogadictos, ladrones, asesinos, adúlteros, fracasados, locos. Pero Jesús toma a este grupo de personas y transforma pastores, maestros, evangelistas, cantantes, misioneros, músicos, directores, todo para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el diablo y esto es lo que hace Cristo. Pero al ver esta maravilla, las multitudes no vinieron y le dijeron: ¡Oh, Jesús, esto es maravilloso! No hicieron eso. Las personas no recibieron a Cristo. Por el contrario, tuvieron una respuesta contraria a Jesucristo. Miren lo que dice en el versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, a toda esta multitud, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora estas personas no solo fueron a buscarle y le contaron el milagro maravilloso de la transformación de Cristo en esta vida, sino que también le contaron la pérdida que tuvieron. No le contaron solo lo maravilloso. Fue algo fantástico. Pero sufrió una pérdida impresionante. Padecí por esto. Este despliegue de poder profundo, maravilloso de Dios, produjo temor y no produjo fe. Produjo miedo en las personas. Los hombres, en vez de pedirle a Jesús: Jesús, quédate con nosotros, ven, quédate en mi casa, te voy a recibir, quédate a comer con nosotros, ellos le dijeron: vete de aquí, fuera, fuera, pero fuera, fuera de nuestros contornos. No te queremos acá. Veo lo que podés hacer, no me importa. Andate. Sus intereses financieros, sus intereses personales estaban por encima de todo lo demás. Ellos pensaron: voy a perder mis bienes materiales, voy a perder mis bienes más preciados por recibir o por acercarme a este hombre. Por lo tanto, en vez de decirle quédate, le dijeron andate. A ellos no les importaba tener a un endemoniado entre ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos seguían viviendo. Ninguno agarró y le pegó un tiro. Ninguno... No había en ese momento. Pero ninguno fue con una espada, no sé, o una piedra. Ninguno se lo llevó y lo encarceló. Ninguno hizo nada de eso. A ellos no les importaba tener al lunático, al endemoniado, al atormentado, viviendo entre medio de ellos. Pero sí les molestaba tener a Jesús en medio de sus vidas. Así que para él tomar a Jesús era pérdida. Ellos pensaron:
¿Acaso no pueden ver? Este hombre mató a 2.000 cerdos. ¿Saben cuánta platita? Son 2.000 cerdos. ¡Me arruinó! Me arruinó económicamente. Pero ¿cuánta gente hoy en día? ¿Cuánta gente está pensando de la misma manera? Ellos pensaron que tener a Jesús al lado implicaba una pérdida para sus vidas. De la misma manera, Cristo era un huésped demasiado costoso. Y ciertamente lo es, amigo mío. Ese es el precio que debes pagar por la salvación de tu alma. Si quieres a Cristo, tienes que estar dispuesto a perder. Si tú quieres aferrarte a tus bienes materiales, si tú quieres aferrarte a la sociedad y a las cosas personales, entonces debes entender que por eso estás prefiriendo perder tu alma. Vete de aquí, Jesús. Pero a diferencia de estos hombres, había allí un hombre que antes había sido atormentado del demonio y ahora le pedía seguir. Yo quiero seguirte. No me importa si ellos no van. Yo lo vi y lo comprobé. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero seguirte. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. No sé si han prestado atención. Cuando uno estudia un pasaje, lo lee y lo relee y lo relee y lo relee y lo relee. Se relee muchas veces antes de predicar un mensaje. Y al leer tantas veces el mismo pasaje, a veces uno empieza a ver cosas que quizás no te das cuenta si lo lees una o dos veces. Pero es interesante que cada uno de ellos le rogó a Jesús. Le rogó el endemoniado. El endemoniado le rogó que no lo atormentase antes de tiempo. Dame más tiempo. Dame posibilidad para seguir haciendo de las mías. Los incrédulos también le rogaron. Pero ellos le rogaron, andate. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Y ahora en tercer lugar, aparece un tercer ruego, y es el ruego de este hombre que fue liberado. Él le rogaba poder seguir a Cristo. Yo quiero seguirte. Él quería ser su compañero. Él quería ser su servidor. Si era necesario, estaba dispuesto a ser su esclavo. ¿Y saben por qué estaba dispuesto a seguir a Jesucristo? Sin importar las pérdidas que pudiese llegar a tener, porque este hombre prácticamente no tenía nada, era entregarle la vida, su vida a Jesucristo. Pero este hombre había comprendido cuál era el lugar en el que se encontraba. Este hombre había comprendido que era un muerto en vida. Sí, estaba vivo, pero estaba muerto externamente. Este hombre había comprendido que era un esclavo del diablo y que no hacía lo que él quería, sino lo que le decían. Él comprendió eso. Tú me libraste, tú me salvaste, tú me transformaste, tú me cambiaste. Yo quiero seguirte, yo quiero ir en pos de ti. Ahora, ¿quién quiere ser rechazado por las personas? Nadie quiere ser rechazado por las personas, pero este hombre lo era. ¿Quién quiere dañarse a sí mismo? Nadie. No nos gusta lastimarnos. Es más, no me gusta jugar al rugby porque me van a pegar un tackle y me van a hacer mal a la pierna y no tengo ganas de sufrir. No me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero este hombre se ocasionaba daño en mí. Así que, así estamos nosotros muchas veces. Estamos creyendo que somos dueños de nuestra propia vida. Creemos que hacemos lo que queremos y queremos salvar nuestra propia vida. Yo no voy a perder todas estas cosas.
yo me voy a mantener con todo esto, yo quiero disfrutar. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir a Cristo? ¿Me va a sacar todo esto? Queremos salvar nuestra vida, pero recuerden que Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Este endemoniado salvó su vida. No la salvó él, se la salvó Cristo. El hombre no tiene poder, el hombre no hace nada. Es la gracia de Dios, Señor. A través de la fe y el arrepentimiento. Miren versículo 19. Ya vamos terminando, ¿no? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este pasaje muestra algo extraño. ¿Por qué Jesús no le dejaba a este hombre que había sido libertado? ¿Por qué no le dejaba ahora seguirle? Si ahora era de los suyos, si ahora quería entregarse para servirle, ¿por qué Jesús le dijo no? Andar a tu casa y contale a los tuyos cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Podemos pensar, no es una realidad, podemos pensar que posiblemente hizo esto Jesús porque este hombre era un gentil. Y recuerden que Jesús vino a los de su propia casa. Luego, a los otros. Por lo tanto, muy posiblemente haya extendido su gracia, lo vistió con su gracia, pero yo tengo que trabajar aquí. Ve, cuéntale a los tuyos. Prepara el camino para cuando nos extendamos a los gentiles. Posiblemente, pensamiento mío. Ojo, no que lo diga la Biblia, no lo dice la Biblia. Pensamiento. Pero lo que sí sabemos es que no lo dejó igual. Es cierto que no lo dejó igual, pero no lo dejó igual. No lo dejó en el mismo lugar y con la misma gente o en la misma condición. Él lo salvó, lo restauró y le dio una enmienda, le dio un trabajo, le dio una responsabilidad, le dio una ocupación, le dio una tarea, evangelizar. Jesús lo envió a su casa a ser testigo viviente del gran poder y de la misericordia de Dios para con él. Ahora, este endemoniado, ex endemoniado, este hombre podría haber puesto excusas y empezar a decir, no, Señor, pero ponerse como el Chavo, ¿viste? Y empezar a, no, Señor, yo no me quiero ir a mi casa y contarle a los míos que me sacaste un demonio. Yo quiero ir con vos. ¿Por qué no me dejás que, si puedo, me das un lugarcito y puedo ayudarte a reparar la barca? Te la tengo lista cuando vos das un mensaje, yo te lo tengo todo listo para salir. ¿O por qué no me das el trabajo? Yo te preparo la comida, así no te morís de hambre entre los viajes y viajes. O quizás decirle, ¿por qué no me dejaste tu guardia de seguridad privado y no dejo que nadie se te acerque y estoy ahí cuidándote y ayudándote en todas las cosas? Pero no hizo eso. Este hombre no hizo nada de eso, como muchos de nosotros lo hacemos. El Señor nos dice, cuéntale a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo. Pero nosotros le decimos, Señor, hay otras cosas también para hacer. Ponemos excusas y no hacemos el encargo que Dios nos ha dado. Nos olvidamos que esa es la primera tarea que Dios le da a sus hijos. Esa es la primera tarea. Cuando Dios nos liberta, Él nos manda a que prediquemos su palabra. Es una orden que sigue en pie, aún hoy, para todos los que hemos experimentado esa gracia. El Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor nos dice, yo te salvé, yo te vestí, ahora extiende mi gracia, extiéndela a otros para que yo vista
con mi gracia a otras personas. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Es lo que hizo con este hombre y es lo que quiere hacer con nosotros. La verdadera entrega no está en hacer lo que tú quieres hacer. La verdadera entrega está en hacer lo que no quieres hacer. Muchas veces no vas a tener ganas de hablar de Cristo. Muchas veces no vas a tener ganas de hacer lo que Cristo te pide. Pero la verdadera entrega no es hacer lo que tú quieres hacer, es hacer lo que Cristo te está pidiendo que tú hagas. Entregado, cuando una persona está entregada, es cuando nosotros no hacemos lo que a nosotros nos parece lo mejor. No es cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta. O cuando nosotros entendemos o creemos que es. Sino cuando Dios dice, o lo que Dios dice. No pongas tus pensamientos, no pongas tus ideas, simplemente haz lo que Dios te está diciendo. La verdadera entrega, o el entregarse a Dios, no es hacer lo que yo quiero hacer con Dios, sino que Dios haga lo que quiere conmigo. ¿Entendiste? La verdadera entrega no es hacer lo que tú quieres hacer con Dios. No uses las cosas de Dios para lo que tú quieres. La verdadera entrega es hacer o es dejar que Dios haga lo que quiere con tu vida. Y si Dios te dice haz esto, entonces hazlo. Porque Él te redimió, porque Él te salvó y porque tú le quieres seguir, entonces hazlo. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Este hombre no puso excusas, este hombre obedeció. Se fue a Decápolis. Decápolis es una región que formaba 10 ciudades. Eran griegas y estaban bajo el dominio de los romanos en aquel momento. Este hombre se fue hacia allá y comenzó a publicar cuán grandes cosas el Señor hizo con él. Él comenzó a publicar el Evangelio, ese Evangelio que cada uno de nosotros deberíamos anunciar con facilidad. Y a fluir de tu boca las cosas que el Señor hizo contigo. ¿De dónde te sacó? ¿Cómo te transformó? Y todos se maravillaban. Cuando él hablaba y contaba, la gente al verlo se maravillaba. Cuando tú hablas, la gente también se maravillará. Pero comencemos a hablar de nuestro Señor. Un predicador dijo, Jesús domó al terrorista de la lápida y Él puede domarte también a ti. Él puede domarte en esta mañana. Él puede transformarte. ¿Qué tienes hoy, amigo mío? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Estás perdido y en las garras del pecado? Jesús puede librarte. ¿Estás fuera de la voluntad de Dios y atrapado en el orgullo y en la amargura? Jesús puede librarte. Necesitas de su toque, necesitas de su ayuda, necesitas de su gracia. La salvación está a un paso. La salvación está a una verdadera, escuchen bien, a una verdadera, sincera y genuina oración de fe en Jesucristo. Si verdaderamente vienes en arrepentimiento y fe, le pides a Dios, Él te salvará. Él hará esa obra maravillosa en tu vida. Así que ven a Jesús, ven a casa. Obedécele a su voz. 3 ruegos encontramos en esta historia. El ruego del endemoniado, el ruego de los incrédulos y el ruego del que fue salvado. El ruego del endemoniado era, extiéndeme un poquito más mi tiempo terrenal. Extiéndeme. Quizás estás pidiendo eso. Estás en esta mañana y lo único que quieres es no ser enjuiciado por Dios. Yo no quiero el juicio divino sobre mi vida. Ten un poco más de paciencia con mi vida. Que quiero seguir haciendo con mi vida lo que bien me place a mí mismo.
O quizás te encuentras como los incrédulos que le rogaron diciendo, vete de aquí. Quizás estás en esta mañana acá y viniste a la fuerza, estás acá y no quieres estar acá. Estás acá y le estás diciendo a Jesús, vete de aquí. Vete de aquí porque no quiero sufrir pérdidas. O quizás tú estés aquí haciendo el tercer ruego. Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte. Necesito tu ayuda. Necesito de tu gracia. ¿Cuál de estos eres tú? Amigos, Jesús se atrevió a cruzar un mar tempestuoso y violento para salvar a un endemoniado. Él combatió contra la cruz, en aquella cruz del Calvario, para llegar a ti. Así que, Él te está llamando. ¿Te está Él llamando? ¿Puedes, a través de esta mañana, haber sentido la voz de Dios en tu vida? ¿Sentir que Dios está tocando tu corazón? ¿Puedes tú ver que Dios te está llamando, que te encuentras en esta misma condición que este hombre y que necesitas salvar tu alma? Y el único que lo puede hacer es Cristo. Tú que nos visitas en esta mañana, tú que estás aquí, ¿has sido vestido por la gracia de Dios? Piensa, piensa. No te vayas sin pensar, sin meditar. Que las palabras entren por acá y salgan por acá, no. ¿Te has vestido? ¿Cristo te ha vestido con su gracia? ¿O estás diciéndole como estas personas en este momento, vete, vete Jesús, quiero? ¿Cómo te encuentras? Tú creyente, hijo de Dios, ¿estás extendiendo la gracia divina? ¿Estás extendiendo la gracia divina con la cual Cristo te vistió a ti? Espero que comencemos a hacerlo. Espero que en esta mañana tomemos decisiones. Si eres hijo, toma decisión por obedecer a Cristo, por extender su gracia, porque hay muchos que lo necesitan. Y si aún no conoces al Señor, necesitas hoy llegar a sus pies. Necesitas hoy venir a los pies de Cristo. Yo no voy a hacer nada, no te puedo imponer las manos, no puedo hacer nada milagroso, tú no puedes hacer nada, no puedes darle nada a la iglesia. No le voy a dar toda la plata que tengo en el bolsillo en este momento, se lo voy a dar a Dios y me voy al cielo. Tú no puedes hacer nada de eso. Sí puedes darlo si quieres darlo, pero eso no te va a llevar al cielo. No te va a llevar al cielo nada de lo que tú puedas hacer en este momento. Solamente venir rendido a los pies de Cristo, como este hombre. Este hombre simplemente vino a los pies de Jesús, cayó de rodillas ante Él, y el Señor lo salvó, el Señor lo libró, el Señor lo rescató. Ven a Cristo, ven a Cristo, pídele perdón, y Él te va a salvar. Inclinamos los rostros, cerramos los ojos.